Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buen domingo, una vez más juntos con usted. Esta vez, bueno, como siempre, con Pablo Marmorato, que está al lado mío y que les va a decir algunas cositas, y con Claudio Acevedo, que como de costumbre nos acompaña en la parte técnica. Gracias, Claudio. Sí, Pablo. Me calzo el traje de locutor para decir que, ya saben, como todos los domingos, se pueden comunicar a nuestra cuenta de Twitter, @porqueradio, o a nuestro mail, porqueprograma@gmail.com. Y como todos los domingos también, nos acompaña Tenaris, productos y servicios para la industria energética mundial, invirtiendo en el desarrollo de la Argentina, su industria y su gente. Hoy estamos todos pendientes de, bueno, yo diría de muchos temas, no sé si todos, pero una buena parte, y por lo menos los medios, de algo que está ocurriendo a partir de que se descubrieron unos cuadernos que en un hecho que yo creo que marca historia en el periodismo argentino, fue bisagra, ¿no es cierto? Diego Cabot, en el diario La Nación, que resiste a la tentación, él y el diario, de publicar inmediatamente a la provincia. Revisan bien los cuadernos que escribió el chofer Centeno, los mandan a la justicia, después se hace conocer y hasta el día de hoy no dejan de aparecer noticias. Es decir, vamos a hablar de los medios. Lo tomo como un ejemplo, no necesariamente vamos a hablar de eso exclusivamente. Vamos a hablar de los medios en un momento democrático y de gran transformación acá y en el mundo. Y para eso invité a dos muy buenos amigos, muy queridos amigos, a quienes respeto mucho personalmente, pero también por el contenido de su trabajo como periodistas. Uno es Jorge Sigal, larga trayectoria en la profesión, desde jovencito, funcionario del Sistema General de Medios Públicos de la Nación hoy día, y trabaja en Radio Nacional, Agencia de Notera, etcétera, y miembro también del Club Político Argentino. En su momento también habiendo hecho una compilación interesante como editor también. Sí. Y Fabián Bosoer, que es licenciado en Ciencia Política en la Universidad de El Salvador, máster en Relaciones Internacionales y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y hoy está a cargo de la sección editoriales y opinión del diario Clarín. Bienvenidos los dos, muchas gracias por estar conmigo y con Pablo. Gracias. Y acá quedó el tema picando, lo sigue o lo toma cualquiera de los dos que quieran. El periodismo, señores. Bueno, me parece que lo que vos decías, Graciela, en la presentación, nos abre una oportunidad para hablar de una parte del periodismo, ¿no? Yo insisto siempre, y me parece interesante, por lo menos para la polémica, entender que el periodismo se expresa de distintas maneras y tiene distinto tipo de especialidad, ¿no? Una cosa es el periodismo de investigación, otra cosa es el periodismo de opinión, otra cosa es el periodismo de deporte, otra cosa es el periodismo de espectáculos. Me parece que hay que entender esto como primera cuestión, para no confundirnos. ¿Por qué lo digo? Porque me parece que los últimos años, sobre todo con el auge de las redes sociales, ha habido una gran tendencia a instalar el periodismo de opinión como, yo diría, casi excluyente, lo cual me parece que nos resta potencialidad al trabajo que tradicionalmente tiene este maravilloso oficio que abrazamos, ¿no? que nos dio tanto. Entonces, bueno, entender que son dos cuestiones, y me parece que la investigación de Cabot en La Nación, la investigación de los cuadernos, nos puso frente a una cara que, por lo menos a mí, me cae muy simpática, que es el periodismo del Watergate, el periodismo ese que destapa, ventila las cosas del poder, ¿no? Y bueno, con la contundencia que ha sido, me parece que ha dado esta investigación, que en todo caso lo que nos hace es cerrar un poco
aquello que todos presumimos y de lo que muchos hablamos, y muchos hablamos también sin fundamento, y ahora tenemos pruebas contundentes. La primera la tuvimos con los bolsos, aquel grotesco de la información pública, digamos, aquel grotesco de López, y ahora con una investigación profunda sobre la base de datos que parecerían hoy estar muy sólidos en la investigación judicial, ¿no? Sí, Fabián. Sí, periodismo es una profesión, un oficio en profunda transformación, ¿no? O sea, la naturaleza misma de su lugar en la sociedad, las sociedades cada vez más complejas, más informadas, más nutridas de una cantidad de elementos, datos que conforman lo que se va a construir como un espacio social. Me parece que el periodismo es también un lugar donde ocurren cosas, ¿no? Y ahí es donde está el espejo de una sociedad. Parece que está este momento en el que el escándalo, que es un poco el epifenómeno, que descorre el telón y deja aflorar lo que una sociedad es en democracia, permite también que veamos en ese espejo quiénes hemos sido y quiénes somos. Entonces es un lugar de aprendizaje. Y como lugar de aprendizaje me parece que estamos viviendo esos momentos que quienes tenemos algunos años y transcurrimos década tras década, lo que podemos en tiempos medianos y largos ver como la construcción de una democracia de largo término, porque son 35 años inéditos en nuestra historia, los que se van a cumplir a fin de este año. Nos permiten ir también marcando estos puntos de inflexión de los que vos hablabas al inicio, ¿no? Y me parece que ahí como espejo nos devuelve imágenes que nos obligan a pensar que aquello que estamos viendo en la escena, un poco a la manera platónica del mito de las cavernas, aquello que estamos viendo en la escena como la corrupción, como un tema social del que tenemos que hacernos cargo, quiere decir somos corresponsables. Somos corresponsables y significa esto también instalar una serie de cuestiones que, un poco con la idea de Jorge también, ¿no? Es decir, nuestro deber y nuestra función es delimitar los campos que diferencian el periodismo de información, el periodismo de investigación, del periodismo de opinión. También somos conscientes de que esos campos se desdibujan, en parte por la misma lógica de los medios y de las nuevas tecnologías y de las construcciones sociales sobre ese escenario, sobre esa escena pública. Tenemos el doble desafío. Yo digo, vivimos todo el tiempo en situaciones bifrontes, ¿no? Como crisis y como oportunidad. Estamos viendo esta sociedad adolescente que no termina de crecer y de madurar, que es lo que somos, en 35 años, adultos, adolescentes. Y estamos viendo para atrás y en el presente, en función de cómo respondemos frente a ese descorrer el telón, los desafíos y cómo abordarlos. Entonces, en este sentido, el periodismo de opinión hoy es espectáculo, ¿no? Y lo tenemos que asumir así porque así lo vivimos. ¿En qué sentido? Es la espectacularización del escenario público, es lo que atrae y demanda este espacio en el que antes a lo mejor una tapa de un diario definía una agenda y hoy inicia una conversación llena de ruido, llena de elementos distractivos, llena de anecdotarios y hasta el punto de inclusive difuminar la diferencia entre privacidad y vida pública, ¿no? La vida de los famosos, de las estrellas, hecha sí, pero casi no hay política. Casi no hay programa periodístico más o menos largo hoy, por lo menos en radio, que no incorpore alguna banalidad, para mí, ¿no? No, pero entiendo que hay gente del mundo del espectáculo. Es casi inevitable. Ahora, ¿no? eso es un acicate para colocar e instalar la cuestión en términos reflexivos o replegarnos como espectadores en la fácil dinámica de me gusta, no me gusta,
o el tweet like. de 140 Sí, caracteres, like, ¿no? like. Claro. Sí, eso es lo que también somos y construimos como espacio social. Sí, sí. Y ahí es donde el periodismo me parece que... Ahí es donde tenemos una responsabilidad redoblada, ¿no? Sí, me parece que nos debemos una discusión, una conversación, que además la tenemos que hacer en medio de un cambio profundo, como decía Fabián, en el sentido de que la tecnología nos empuja, la tecnología va por delante nuestro. La espectacularización de la información, de la política, de la economía, no es un tema que nosotros podamos controlar. Entonces me parece que hace falta una reflexión que es, en principio, el periodista es un intermediario, el periodista es un intermediario entre el hecho, la información y la opinión pública. Su trabajo es ese. Por lo tanto, incluso aquel periodismo de opinión, aquel periodismo que yo sigo insistiendo y sigo reivindicando, porque me parece que es una de las ramas del periodismo, bueno, vos lo podés explicar mejor que yo, vos a ver, porque te encargas de eso en gran medida, se puede hacer de manera bien o de mala manera. Manera buena, ¿cuál es? Es el periodista tiene que buscar información. Es decir, la columna de opinión no es el traslado de la charla de café al medio a la televisión o a la radio. Eso puede ser en algún sentido simpático para una parte del público. Puede ser una nota de color. Sí, pero incluso cuenta con cierta... nosotros no estamos ajenos, los periodistas, a ciertas tentaciones demagógicas. Es decir, esto que Sebrelli en algún momento dijo, el problema es que la sociedad de alguna manera es populista. Es decir, la sociedad se ha acostumbrado a un modelo, que es el modelo populista. Nosotros los periodistas no somos ajenos. Por lo tanto, la tentación... Entre otras cosas porque son miembros de esta misma sociedad. Pero por supuesto, y tenés un micrófono o tenés una pantalla que te convierte en celebrity con muy poquito. Yo recuerdo haber visto chicos jóvenes en mi trayectoria, sobre todo reciente, entrar a un canal de televisión tímidamente, y a los 3 programas, cuando le pidieron 2 autógrafos en la calle, convertidos en verdaderos monstruos, monstruitos, porque el halago fácil, el halago del calorcito que da la popularidad, puede marear, puede confundir. Y esto no tiene que ver, y a lo mejor me expresé mal, no tiene que ver con la edad, tiene que ver con alguna inmadurez. Esa inmadurez está instalada también en la sociedad. También nosotros somos parte de eso, ¿no? O sea que me parece que hay mucha tela para cortar. Tampoco esto es un territorio que tengamos que ponerlo en el plano intelectual elevado. Se trata de volver a las bases del oficio. Yo insisto siempre con esto. Hay cosas que la tecnología va modificando, pero yo digo que hay cosas que no las modifica. Por ejemplo, las preguntas del periodismo. ¿Qué, por qué, cuándo? Eso no se modifica. Vos tenés que explicar eso. Vos tenés que ir a los hechos y probar eso, ¿no? Me parece que esto es básico. Y eso en las redes sociales, en la pantalla de televisión o en la prensa gráfica, ¿no? Yo quería sumar una arista en forma de pregunta, justamente. ¿Cómo se resuelve la tensión entre la línea editorial de un medio que muchas veces responde a intereses, no como una mirada persecutoria como un sector de la clase política lo observa, pero sí que responde, digamos, a intereses, y el trabajo del periodista, de la redacción, ¿cómo se resuelve o cómo se transita, por lo menos? Cualquiera que ha estado en una redacción sabe que eso ocurre. Sí, bueno, esto es también lo que yo señalaba al principio sobre la profesión y nuestra responsabilidad con el oficio y el espacio que contribuimos a generar y en el que trabajamos. La interacción, la resultante que tiene la interacción entre la información, la opinión, el dato objetivo y la manera de transmitirlo. Lo que nos hemos acostumbrado a también entender que el medio de comunicación refleja determinados intereses o determinada porción de la sociedad, alrededor de la cual las nuevas tecnologías, el crecimiento de una sociedad pluralista, la democracia misma va
adicionando, agregando y desagregando un montón de otros elementos, actores, sujetos sociales. Creo que, digamos, ahí siempre hay intersticios, espacios y en los cuales decanta el valor agregado que el periodista le pone. Yo reivindico ahí el lugar del diario, ¿no? O sea, el diario de papel, con todos sus soportes y sus agregados, sigue siendo una suerte de GPS, podríamos decir, en esta complejidad del territorio social que nos permite definir rumbos, opciones, miradas. Y ahí adentro el periodismo de opinión también tiene que pensarse en función de a quién le está hablando. Y esto es muy interesante en función de lo que está pasando en estos días, en estas semanas, ¿no? Por ejemplo, porque aparece a partir de estas revelaciones en catarata que se desatan producto de investigación periodística, de proceso judicial y también de los rumbos que la sociedad va trazando a través de sus representantes, es decir, los tiempos políticos. Aparece esto que algunos estudiosos dan en llamar el sesgo de confirmación, ¿no? Es decir, ¿qué es eso? ante el impacto inicial que generan, uno dice se está moviendo el territorio, hay evidencias de la corrupción de los últimos años, estamos descorriendo el telón sobre un montón de cosas que una parte de la sociedad sabía que pasaban y la otra parte a lo mejor no miraba para otro lado, o aún sabiendo que pasaban, creía que no eran suficientemente importantes como para poner atención en eso. Bueno, esto produce necesariamente un punto de inflexión en principio jurídico, cuando el Poder Judicial trabaja y avanza, sea en todas las direcciones o en una dirección, va generando hechos. Esos hechos van a repercutir en el mapa político, es lo que vimos en el escenario parlamentario durante estos días. Ahora, por otro lado, ¿cuánto de todo esto cambia el humor social, las preferencias, las posiciones y posturas frente a la realidad? El sesgo de confirmación indica, con una dosis de realismo o escepticismo, que estos grandes escándalos no solo no modifican la coyuntura, sino que confirman las presunciones, los prejuicios, las visiones que la gente tiene sobre la realidad. Claro, por ejemplo, claramente, es decir, Cristina Kirchner, responsable, expresidenta de una serie de ilícitos, Cristina Kirchner víctima de una persecución, pongámosle la conclusión que querramos. Ahora, ahí está el tema de los tiempos, ¿no? Es decir, el sesgo de confirmación indica, y esto es lo que las encuestas les están dando a los operadores que tienen que pensar el mapa político y sus estrategias políticas electorales, gobierno, oposición, ¿cuánto de todo esto nos ayuda o no nos ayuda? Claro. Pero nuestra mirada debe ir más allá de eso, ¿no? O sea, el tema es que todas estas cosas van sedimentando. Cuando sedimentan y baja la ola, lo que queda es la acción judicial, lo que queda es la credibilidad, lo que debería quedar. Y ahí está la responsabilidad de los jueces. Claro. Lo que queda es la construcción institucional, cuánto de las instituciones dan cauce a estas situaciones. Y en el escenario del periodismo, ahí está la cuestión del periodismo de investigación, el periodismo de revelación, el periodismo que impacta en la opinión pública a la manera de más o menos escandalosa. Es decir, bueno, reivindicar que el escándalo es aquello que la sociedad no quiso ver y frente a lo cual se despierta, ¿no? El escándalo es una construcción, pero también es una construcción social. Que en sí mismo no es una palabra con disvalores. Exacto. O en todo caso, los hechos exacto, con disvalores, pero el escándalo, bueno, es... Hay cosas que son escandalosas. Son escandalosas y hay que poner un nombre de un señor tirando como tal. bolsos a un convento es una cosa escandalosa. Es decir, lo presente como lo presentes. Sí, sí. ¿No? Sí. Sí, y el valor, digamos, también, me acuerdo uno de los manuales de periodismo para clasificar qué es noticia, el valor de lo extraordinario. Totalmente. Es una situación extraordinaria. Sí, una cosa que me gustaría agregar con respecto a lo que vos preguntabas, Pablo, me parece que hoy, respecto a las líneas editoriales de los medios, me parece que, por supuesto, en la gráfica, coincido con Fabián, el diario, lo que permite, es más tiempos.
nosotros Más en tiempos que la televisión. Sí, nosotros vivimos en la cultura de la inmediatez. El diario o las revistas o algunos portales, si se toman, digamos, si son de fondo, lo que hace es poder reflexionar un poco más acerca de los hechos. Con respecto a las editoriales, me parece que una de las cosas interesantes que hay que analizar, que hay que tomar de los últimos tiempos, es que el periodista ha logrado un espacio de libertad muy amplio, muy importante. Yo creo que respecto a la empresa, por ejemplo, me parece que incluso hay grandes discusiones en el mundo. Yo alguna vez lo comenté en el Club Político. Hay grandes discusiones en el mundo. Por ejemplo, el periodista hoy es un periodista con medio propio. Claro. O sea, al estar en las redes en algunos países se discute si ese periodista es dueño realmente de su nombre para ponerlo en una red o tiene que consultar si está en otro medio. Pero claro, yo digo, Fabián Bosover tiene su página web, su cuenta en Twitter o en Facebook, ¿no? ¿Expresa la opinión de Clarín? No, en realidad es la expresión de Fabián, pero él después firma es un debate, digamos, no estoy tomando posición porque es un debate y creo que complejo. Pero la contrapartida buena de esto es que hoy el poder, lo que antes era vertical absoluto, hoy el poder está repartido. Hoy los periodistas tienen un espacio de poder. Si quieren ejercer su libertad, la ejercen con mucho mayor comodidad que hace 40 años, estoy seguro. Hay muchísimas más posibilidades de incidir en la información. Por lo tanto, también hay muchísima más responsabilidad individual del periodista. Muchísima más. Es decir, poner la firma, que fue una cosa que alguien descubrió, un logro, ¿no? Que alguien descubrió que alimenta mucho el narcisismo y también la responsabilidad. También, insisto, también pone más fuerte la responsabilidad del que firma. Entonces, son todas cosas que me parece que son interesantes, ¿no? Responsabilidad y exigencia, además, ¿no? Porque es un diálogo online en tiempo real permanente, un ida y vuelta. Conocemos a quienes nos leen, no solamente los conocemos por las respuestas escritas, podemos verlos, podemos encontrarnos en foros virtuales. Tal cual. Cada uno de esos soportes multiplica este diálogo potencial, digamos, dicho entre comillas, ¿no? O sea, el diálogo depende de qué manera se establezca ese vínculo entre el emisor y el receptor en un ida y vuelta constante, ¿no? Claro. Seguimos enseguida.